Buenas noches, iglesia querida. Soy tan feliz de estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes una vez más, que quiero orar a Dios y pedir a ti, Señor querido, para que estos momentos juntos, que sean de gran provecho para mí, para mis hermanos y hermanas que me oyen. Gracias le damos, Señor, por tu bondad, la oportunidad de, en tiempos de paz, nosotros nos añadirnos alrededor de tu palabra. Señor, venga ahora, habla con nuestro corazón, cada uno de nosotros, Señor. Tengamos los ojos espirituales abiertos para mejor percibir tu palabra, Señor, para crecernos juntos en la fe de Cristo. Le pido en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema de nuestra prédica anterior ha sido que debemos ser antes de hacer. Debemos ser como Jesús antes de hacer sus obras. Hoy el tema es un poco distinto, pero usted va a percibir que la distinción es importante, que es, debemos ser y hacer. Déjame explicar todas estas palabras y voy a empezar con una breve recapitulación, un breve resumen de lo que hablamos la otra semana. Vimos que, como ocurrió con Juan Bautista, el más grande de todos los hombres, el más a los ojos de Dios, que será el más importante de toda la historia humana, este hombre, Juan Bautista. Él, cuando pasando por momentos de dificultad, de adversidad, él vaciló en su fe. Esto nos cuenta lo que Pedro enseña en su palabra, diciendo que estas aflicciones ocurren entre todos nosotros. Esto es típico del hombre, todos tropezamos en muchas cosas y el Señor nos llama a correr para su gracia que nos fortalezca. Muy importante en la secuencia de este relato de la palabra del Señor en Mateo capítulo 11 es el hecho de que el Señor Dios realmente Él no tolera arrogancia en los corazones humanos. Él mismo se encarga de poner dificultades en la vida de una persona que ha cultivado arrogancia, pero no los abandona, no abandona el arrogante, menos que el arrogante no quiera más el Señor, porque el Señor Jesús nos cuenta que embora los arrogantes son de tal tristeza para el corazón de Dios, la verdad es que la persona arrogante, soberbia, ella sufre, ella sigue cada vez más cansado y oprimido por sus pecados. Y Jesús llama a todos que caen en ese pecado a venir para Él. Venid a mí, todos vosotros que andan cansados, agobiados, oprimidos, y yo les daré descanso. Daré descanso. Y Él sigue en esta invitación diciendo, y sean como yo, para que entonces usted tenga una vida que realmente agrada a Dios. Vivan el padrón de Jesús, vivan con el perfil de Jesús. Y Él nos cuenta, y esto fue el asunto principal de nuestra prédica, la prédica de Pastor Jonás el domingo, que nosotros vimos tan claramente que lo que predomina en el Señor Jesús son estas dos virtudes de mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad, bien resumidamente para los hermanos. Y Él nos dice que esta es la llamada para todos nosotros cuando nos enseña, haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir, la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Uno va a preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo me conozco bien, tan pecador que nosotros somos. ¿Cómo ser como Jesús? Pero la palabra del Señor nos enseña con gran clareza. Desarrollen vuestra salvación con temor y temblor, con seriedad, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad.
el Señor nos pone el deseo de hacer su voluntad. Y yo creo que estoy siendo oído por personas que ya conocen al Señor Jesús y que quieren mucho. El deseo de su corazón que fue implantado por el Espíritu de Dios es ser como Jesús, ser manso, ser humilde, pero tropeza en su propia debilidad carnal. Y esta es una noche que el Señor nos quiere contar que Él, con su gracia, cuando lo buscamos, pidiendo a Él misericordia por no habermos sido manso y humilde en tal y tal situación, pero pidiendo al Señor, dame la fuerza de su gracia, Él lo va a hacer. Y hermano, este es muy importante, porque conforme dice el mismo texto, el apóstol Pablo en Filipenses 2, en el versículo 16, él dice, perseveren, retengan esta palabra, reteniendo la palabra, esta es una palabra de vida, para que todo no sea una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo es lo que ocurre a una persona que vive en eterna soberbia, arrogancia en esta vida. Todo lo que hace no puede agradar a Dios. Es necesario ser manso y humilde como Jesús. Es necesario, y Él nos da los medios de cumplirnos con su voluntad, nos dando su maravillosa gracia, favor que no merecemos, pero Él nos da con su fuerza y nos hace mansos y humildes como Jesús. Bien, quiero decir algo más ahora sobre lo que Él dice sobre el desarrollar nuestra salvación, que es relacionado a hacer las obras de Dios. El desarrollar de la salvación. Nosotros fuimos salvos, hermanos. Dios nos tornó nuevas criaturas en Cristo Jesús con una gran fidelidad para que las personas que miran nuestra vida alaben a Dios, sean agradecidos a Dios porque nosotros existimos. ¿Cómo es que una persona va a agradecer a Dios? Oh, gracias a Dios porque tal persona existe. ¿Cómo es esto? Es a través de lo que hacemos, mucho más do que a través de las cosas que nosotros podamos hablar, nuestras opiniones. No, todos los hombres, todas las personas con las cuales Dios nos pone en contacto de una u otra manera, son oportunidades que el Señor nos da de practicarnos su voluntad, practicarnos las buenas obras que Él nos llamó a practicar. Mira lo que dice el texto de Efesios 2, versículo 10. Somos hechuras suyas, hechuras de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos creó para hacernos cosas buenas, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios preparó, Dios nos dio su precioso Hijo Jesús, nos salvó por su gracia para una finalidad, para que nuestra vida sea como que un brillo de su luz, para que la forma en que nosotros procedemos pueda en sí convencer a otros del amor de Dios que ellos ven en nosotros. Y quiero decir para los hermanos que el mejor investimiento, la mejor inversión que uno puede hacer de su vida, la mejor, es vivir para agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios. Esta es la gran inversión. Y hoy es una noche que tal vez nosotros podemos nos acercar al Señor y renovar nuestro voto. Hablamos como que 2 semanas atrás o 3 sobre hacer votos al Señor. Señor, yo quiero vivir para agradar a ti. Solamente esto, solamente esto. A la palabra del Señor nos cuenta el apóstol Pablo dando su testimonio, diciendo, procuramos también ser agradables a Dios. Esto todo lo que queremos en nuestra vida, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Hermanos, estamos viendo algo relativamente nuevo para algunos aquí. El Señor nos salva, el Señor dice, ahora ustedes van
caminhar en las buenas obras, que yo mismo le voy a dar mi gracia para que usted las pueda hacer. Pero usted las tiene que hacer. Usted tiene que hacer, porque es la vida de otros que está mirando, la vida de otros que será convencida por sus acciones, que se acerquen más del Señor Jesús. Entonces, tanto es en nuestra propia casa, como en nuestra iglesia, como entre amigos y vecinos y estudiantes que no son creyentes de Jesús, como los pueblos en los rincones más distantes de la tierra, nosotros debemos involucrarnos en agradar a Dios, lo que significa hacer buenas obras, no solo para la salvación de otros, para nuestra paz interior, que es inmensa, la alegría inmensa de estar en obediencia al Señor, pero también porque habrá un día en que estaremos delante del trono de Dios, y más, aquí dice, delante del tribunal de Dios, de Cristo, el tribunal, juzgamiento, en este día, dice el Señor, cada uno recibirá lo que, según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Hermano, tan importante esto. Tenga esa visión. El Señor le dio su Espíritu. El Señor dispuso sus recursos infinitos, infindables, dándonos, ofreciéndonos su gracia. ¿Para qué razón? Para que nosotros nos involucramos en hacer la voluntad del Señor. Ah, pastor, pero ahora estamos en esta pandemia, todo cerrado en la casa y todo. Hermanos, yo tengo muy preocupado con esto. A veces crece en mí este aburrimiento. ¿Qué voy a hacer? Cancelamos 2 viajes misioneros a Nicaragua y todo. Bien, el Señor siempre nos da puertas de oportunidad. Empezando en nuestra pequeña Jerusalén, nuestra casa, las personas de contacto que tenemos en la iglesia, amigos, como yo digo, y cuando el Señor provee la liberación de las fronteras, entonces estaremos dispuestos a hacer su obra, llevando su palabra hasta los confines de la tierra. Entonces, orar. Pablo oraba, él pide a los hermanos, orando juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, que el Señor nos dé oportunidad, así dice la otra traducción. Una alternativa, hermanos, que no trae seguridad a nadie, es vivir sin ser como Jesús y sin hacer las obras de Dios. Esta persona está se poniendo en una situación muy difícil. Yo no sé cuál es la teología de ella, en qué está baseada, en una decisión que hizo, hermanos, pero esto es algo de que debemos huir. Este estado de espíritu tras el cual somos motivados a no buscar la gracia para ser mansos y humildes, y no buscar la gracia para tener la fuerza para hacer la obra de Dios. Muy duro. El encuentro con Jesús, el criterio que será utilizado es lo que estamos practicando de bueno. Esto está en Lucas capítulo 12, si usted quiere leer después entre los versículos 35 y 48, muy importante ese texto. El Señor, propio Señor Jesús dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Vigilancia. Y vosotros, sean semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran la puerta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y el Señor pasando les servirá. El Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Pero
si tal siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a herir a los siervos y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, a buscar sus propios intereses en la vida, sin ninguna preocupación sobre lo que será de su vida cuando venga el Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo, el día en que no espere y la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. A cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Hermano, Dios nos ha dado mucho. Dios, y no estoy hablando de recursos, de talentos personales, no estoy hablando sobre bienes materiales, no. Dios nos ha dado mucho. ¿Sabe qué es? Es su gracia. Su gracia que nos capacita a hacer su voluntad. Por tanto, hermanos, el Señor requerirá qué es que tú hiciste de mi gracia, de la disposición, de las puertas que yo abrí. El Señor desea, hermanos, que hoy, esta noche, nuestros corazones se vuelvan a este punto. Señor, yo quiero hacer esta gran inversión de mi vida, que es vivir para agradar a tu corazón. En todo lo que yo venga a hacer, todo lo que yo venga a hablar, todo lo que yo venga a pensar, mi objetivo en la vida, Señor, sea solo esto, agradar al Señor. Los dejo aquí con esta breve palabra y en pocos minutos estaremos entonces nos añadiendo alrededor de Zoom. Espero ver la caridad de muchos de ustedes y que vengan y vamos a participar de esa hermosa sesión que nos dirigirá el Pastor Jonás con las preguntas y respuestas. Dios los bendiga a todos, los quiero, los amo.